Pues pasa a vosotros a la iglesia aquí en Coahuila y a todas las iglesias en todos los lugares donde se encuentra en la tierra. Como preguntaba el hermano, ¿y dónde están los discípulos, verdad? Bueno, están aquí en Coahuila, están unos, pero en muchos lugares hay muchos discípulos del Señor en este tiempo que tenemos esta bienaventuranza. ¿Cómo se llamó la lección esta mañana o cómo se llama? Bienaventurados, ¿quiénes? El hombre cuya fortaleza está en el Señor. Bienaventurado el hombre cuya fortaleza está en el Señor. Así que de nosotros mismos nunca vamos a tener la fortaleza suficiente, pero si nuestra fortaleza es el Señor, allí entonces allí viene nuestra fuerza, nuestra fe, nuestra voluntad y nuestra esperanza. Y de eso vamos a hablar en esta mañana un poquito acerca de la esperanza. Que tal vez nunca ponemos esa palabra esperanza en su lugar adecuado. Y cuando hablamos de esperanza pensamos que es algo que está por allá, muy lejos, como si fuera algo muy incierto, abstracto, ¿verdad? Que de alguna manera sí es. Pero la esperanza es algo real. Y dijo el Señor acerca de los dones, dice que los 3 dones más grandes, ¿cuáles son? ¿Se recuerdan? La fe, la esperanza y ¿qué más? Y la caridad. Y el mayor de todos, ¿cuál dice que es? La caridad. Pero esta mañana vamos a hablar de uno de ellos, de la esperanza, como algo real. Y la esperanza es antes de la fe, porque si no hubiera esperanza, ¿en qué tenemos fe? ¿Verdad? Vamos a leer en el libro de Romanos algunas de las palabras del apóstol Pablo, quien fue uno de los hermanos con un conocimiento muy grande acerca de la filosofía, del conocimiento de la vida, un hombre que tuvo mucha educación en muchas materias, pero sobre todo del conocimiento de Dios y del Espíritu de Dios que le daba ese conocimiento. En Romanos capítulo 8, el verso 24 y 25, dice: porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Otra vez pareciera como algo que primero es real y después como es algo que no vemos, ¿verdad? Porque dice, porque en esperanza somos salvos. Ya desde ahí está diciendo que si no tenemos esperanza no somos salvos. Pero dice, en esperanza son salvos. Ahora, para tener esa esperanza tenemos que conocerla. ¿Y dónde conocemos la esperanza? A través de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos dice, miren, esperen esto y esto y esto y esto, pero es algo cierto, no es algo irreal, incierto, lejano, no, es real. Porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, podríamos decir aquí en este verso, bueno, muchos en este mundo, ¿en qué tienen puesta su esperanza? En el dinero, en el oro, en las riquezas, en lo material, en tal vez un júbilo que sienten de repente cuando se acercan festividades.
¿Y cuántos tipos de festividades hay en el mundo hoy en día? Que excitan a los pueblos, a las gentes, ¿verdad? Y en eso está su esperanza. Pero dice la esperanza que se ve, dice, ¿para qué esperarla? Esa no es esperanza. Sin embargo, a nosotros, a la iglesia, el apóstol le dice, porque en esperanza somos salvos. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a tratar de profundizar en esto y mirar que esto es real, porque somos salvos en esto. Y si no tenemos esperanza, y por eso allá el apóstol dice, no os entristezcáis como los otros, dice, que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que tienen puesta su esperanza en cosas que se ven. Pero no en estas cosas, en esta esperanza que el Señor ha traído y ha puesto delante de nosotros. Dice el verso 25, empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Entonces esperamos por paciencia. Pero ¿quiénes son los que esperamos en paciencia? Los que estamos presentes, los que perseveramos. Porque aquellos que han conocido la palabra y la han abandonado, ¿habrán sido pacientes? ¿O serán pacientes? No. Y se fueron, y entonces perdieron su esperanza. Y no se dan cuenta que es exactamente eso lo que hacen, que ya no tienen esperanza porque se olvidaron. En 2 Corintios 4:18 otra vez dice el apóstol, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven, ¿cómo son? Temporales. Más las que no se ven, son eternas. ¿Cuántas cosas que se ven son temporales y que el mundo tiene puesta ahí su mira y se regocijan en eso? Pero son temporales. Por ejemplo, estas fiestas de este fin de año vienen y muchos el mundo anda excitado, anda alegre, ¿verdad? Y gastan, y compran, y regalan, y reciben, y dan. Pero se pasan estos días y cambia completamente su semblante porque se quedan gastados, endrogados, y su semblante es completamente diferente. ¿Por qué? Porque fue temporal y se pasó y se olvidaron. Entonces el consejo del apóstol dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces estas cosas que son eternas son la esperanza que el Señor nos ha traído y que es eterno. Muchas cosas no las vemos y son las que son eternas. Por ejemplo, aquí en la iglesia, muy pocas veces nosotros vemos la obra justificadora de Dios. A través de su Hijo Jesucristo. Muy pocas veces dice, ¿cómo es esa obra justificadora de Dios? ¿O cómo es esa imputación de justicia de Cristo a nuestra cuenta? Como si Cristo hubiera venido a hacer una obra y a ganar algo, y eso que ganó lo hubiera puesto en nuestra cuenta, como en una cuenta del banco, pero no en una cuenta material, sino en una cuenta que nos está aumentando allá. Dice el Señor, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Entonces,
Muchas veces no vemos esta imputación de justicia de Cristo a nuestra cuenta. ¿Y por qué? Porque nosotros le dimos algo a Él. No, Él simplemente vino y Él nos imputó esa justicia y dice, yo se las pongo aquí a su cuenta, para que cuando venga el tiempo ustedes hayan ganado algo. Por ejemplo, cuando nos bautizamos y la palabra dice que son impuestas las manos y viene sobre uno el Espíritu de Dios, del cual hablábamos. Y ese Espíritu de Dios lo tenía Sansón. Cuando nos bautizamos dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Vemos eso? Vemos la imposición de manos, pero ¿quién sabe o quién siente o quién ve cuando ese Espíritu de Dios viene a morar en el creyente? ¿Lo vemos? No. Pues eso que no vemos, hermanos, es la esperanza. Es como esa esperanza que no se ve, como esas cosas que no se ven, pero que son eternas. El Espíritu de Dios es vida y el Espíritu de Dios es eterno, porque Dios es eterno. O por ejemplo decimos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice, y el apóstol y los apóstoles dicen, ustedes son el cuerpo de Cristo cuando vienen a recibir de esa sustancia de la cual es Cristo, y esa sustancia es espiritual. Y cuando recibimos ese Espíritu Santo, o ese don del Espíritu Santo, entonces venimos a ser del cuerpo de Cristo, de su misma naturaleza, como unas primicias, para que cuando venga el Señor en su retorno, se complete. Sin embargo, el Señor, como lo dijimos, el Señor ha venido a darnos, o la palabra correcta es imputar, o imputarnos algo de Él, de su justicia, como una esperanza para vida eterna. Y lo ha agregado a nuestra cuenta. Pero todas estas cosas que no vemos son nuestra esperanza. Y a veces no vemos esta palabra esperanza de esta manera. Y por eso muchas veces, tal vez, una buena parte de los miembros de la iglesia no le den importancia a qué es estar dentro de esta, qué es estar dentro de esta esperanza, qué es tener esta esperanza. Y la dejan y se van y no le dan crédito porque lo ven muy allá, es una esperanza que quién sabe cuándo venga. No, la esperanza está aquí y la esperanza nos la ha dado Dios. La esperanza, hermanos, se proyecta de una manera activa, dinámica. La esperanza no debe ser en los hijos de Dios algo pasivo, algo que ahí estamos dejando pasar, como si esperásemos a que todo nos lo pusieran en las manos. Que nosotros no hagamos algo por los demás, sino que siempre queramos que los demás lo hagan para nosotros, pero nosotros no. Entonces ahí nos convertimos en egoístas porque todo para yo, para mí, todo para el yo, pero para los demás yo no soy. Así que de esta manera esa esperanza no está en nosotros. Al contrario, el egoísmo es el que está en nosotros. Y que no vengo porque, pues no, mis hermanos no me hablan, o no me llaman a mi casa, o uno siempre tiene que andarlos llamando y preguntando, ¿y por qué no vienes? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Pero ellos hagan lo mismo que quieren para ellos. Entonces, ¿dónde está esa esperanza? Esa esperanza está siendo ahí muy pasiva, muy estática. Y no, hermanos, nosotros tenemos una esperanza que si de verdad la conocemos, tenemos que ser muy activos
y muy dinámicos. Los hijos de Dios debemos ser muy dinámicos, muy activos en muchas cosas. ¿Por qué? Para demostrar, porque de esa manera estamos mostrando que sí tenemos esa esperanza. Y que por algo vamos a seguir y a seguir y a seguir hasta que venga el tiempo de la recompensa, del premio. Pero ya está aquí, la esperanza no está por allá lejos, está aquí. Y está basada otra vez en el conocimiento, en el razonamiento, en el conocimiento de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha puesto la esperanza ahí. Dice, ahora sí, dice, ahí está, miren, todas estas cosas están para ustedes, ahora tengan fe. Por eso les digo, la esperanza es primero que la fe. Las promesas son primero que la fe, porque si no hubiera promesas, ¿en qué vamos a creer? Y si no hay esperanza, pues, ¿en qué creemos? ¿O dónde basamos nuestra fe? Pero hay muchas cosas que están aquí escondidas en la palabra de Dios, que no se ven, pero ahí están y son eternas. Lo demás, lo que se ve otra vez, como dice aquí la palabra, es pasajero, se va. No que no sea bueno tener bienes materiales o bendiciones materiales, el Señor las da, pero dijo el Señor, busca primero lo de arriba. Esta esperanza que Dios nos ha traído, hermanos, nos pone en lo que es real. Pero a veces, o muchas veces, pensamos que lo real es lo que vemos y lo demás no nos interesa. Y es al contrario. El conocimiento de Dios nos dice que esta esperanza nos centra en la realidad. Y dentro de esos consejos que nos da el Señor para no extraviarnos o distraernos de lo que es real, dice el Señor en Mateo capítulo 6, 19 al 21. Yo leo el primer verso, ustedes los otros dos. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Por qué muchos no están en la iglesia cuando en un tiempo estuvieron? Porque ¿dónde está su tesoro? No está aquí, no está en lo de Dios, está allá en las cosas del mundo. Y esto es muy evidente. ¿Por qué no están aquí? Porque dice, donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, su tesoro de muchos está allá. Pero el verdadero tesoro es el que dice aquí el Señor, dice, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. O sea, aquí todo es falso y todo lo que el mundo tiene o presenta o promete, pues se corrompe, es engaño. Por eso dice, y donde ladrones minan y hurtan. Y es falso, es pasajero. Esto como que nos está diciendo, aprendan a vivir la vida. No que todo esto que Dios dio sea malo, no, hay que aprender a vivir la vida. Pero poner nuestra esperanza en lo que es eterno. ¿Qué podríamos mencionar como eterno?
Por supuesto, la vida eterna, ¿verdad? El Espíritu de Dios es eterno, la sabiduría de Dios es eterna. Y en eso es en lo que debemos estar. Ahí sigue diciendo en Mateo 6:22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuera sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuera malo, dice, todo tu cuerpo será tenebroso. Muchas veces no nos queremos acercar a personas, y si es el momento se llega porque ya tan solo su presencia es como tenebrosa, como que la evitamos, como que... Y por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta que nadie me evite o me haga el feo, como decimos comúnmente, ¿verdad? Pues ¿por qué? Pero sin embargo hay personas a las que uno evita y dice, no. Por eso dice aquí, dice, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas que hay dentro de alguien? Entonces, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará a otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. ¿En dónde dice el Señor que pongamos nuestra esperanza? En los tesoros de allá arriba. Hacemos tesoros allá arriba. Ahora, ¿es esto cierto o es incierto o es mentira? ¿Que está lejos, está cerca? Aquí es donde entra la fe. ¿Creemos? Tito capítulo 2, versos 11 y 13. Dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y píamente. Otra vez, no podemos meternos en una cápsula por ahí para que nadie nos toque o nada nos toque. No, vivimos en este mundo, pero dijo el Señor, pues ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no tenemos la mentalidad del mundo. Por eso nosotros cuando vienen todas estas fiestas, ocasiones, celebraciones que son del mundo, pues para nosotros no nos afecta en nada. Porque nuestro gozo está muy dentro en lo de Dios. Por eso dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿cuánta impiedad hay ahora en el mundo? Mucha impiedad. Y a los deseos mundanos, dice, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Esto es lo que tenemos que aprender, a vivir en este mundo de una manera templada y justa y piamente. ¿Qué quiere decir piamente? Santamente, dentro de lo justo, dentro de lo que debe ser. No podemos estar huyendo de todas las gentes, no. Tenemos que convivir con todas las gentes y proyectar nosotros esa esperanza que está en nosotros, para que las gentes también crean y tengan esperanza también. Pero la esperanza está aquí, no está allá, lejos, ¿no? Como tal vez es el concepto de muchos, que la tenemos que esperar allá, no, aquí está, porque el Señor la trajo y la puso en nosotros. Luego dice el verso 13, dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo.
Entonces aquí, ¿quién dice que es nuestro gran Dios y Señor nuestro? Dice Jesucristo. Él es el Hijo de Dios que se hizo manifiesto y nos trajo esta buena esperanza. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de aquellos que creen que tienen esperanza y no la tienen. A ver, en Job 27:8, ¿qué dice Job? Dice, porque ¿cuál es la esperanza del hipócrita? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios arrebatare su alma. Si alguien es ladrón o robador, mírenlo en todos los sentidos que quieran, ¿verdad? No nada más en el sentido físico, material de robarse algo. Porque en este tiempo el hombre roba de muchas maneras. Te puede robar tu inestabilidad, tu confianza, tu crédito, te puede poner en mal delante de quien sea o estar usando tu nombre. Y de muchas maneras te roban, ¿verdad? Pero son hipócritas, dice. Porque ¿cuál es la esperanza del hipócrita? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios arrebatare su alma. ¿Tendrán una esperanza en eso? No. Entonces, aquellos que conocieron esta esperanza y la dejaron, es que han actuado con hipocresía. ¿Y cómo le decía el Señor Jesucristo a los fariseos? Hipócritas. Hermanos, a nosotros esta esperanza nos debe mantener en un gozo constante, un gozo interno. Otra vez no importa que yo ande allá en medio de alguna fiesta bailando o tomando, en fin. Eso es pasajero, dice la Escritura, pero nuestro gozo está aquí adentro, que ese gozo está en esa esperanza que el Señor nos ha traído. Por eso a nosotros no nos afecta aquello, ni nos llama la atención, porque no necesitamos de cosas allá materiales o de una liturgia así muy llamativa, o de luces o colores, no, nosotros aquí estamos llenos de gozo. Y esta esperanza nos da ese gozo. A ver qué dice Romanos capítulo 15, verso 13. Misael, por favor, lee. Y Romanos 12, hermano Juan, por favor. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Sí. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Gracias, hermanos. Y el Dios de esperanza. No hay nadie que nos dé una esperanza real más que el Dios de la esperanza, el Dios de esperanza. Dice, os llene de todo gozo y paz, pero hay una condición. ¿Qué dice enseguida? Creyendo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Todo va en conjunto, ¿verdad? El Espíritu Santo, ahí está. Ahora decíamos, bueno, Sansón tenía el Espíritu Santo. Sí. Pero de repente desobedeció. Y fue incrédulo, porque el que desobedece, pues es por incredulidad. Y cayó. Y pues se llenó de vino y se dejó engañar. Entonces cayó, ¿verdad?
Por eso dice que esta esperanza, dice, para que abundéis en esperanza. Si leemos este verso otra vez, tiene mucho que decirnos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Entonces, ¿tenemos esperanza? ¿Sí o no? Sí. Otra vez, pero esa esperanza no la debemos mirar allá lejos, que no, está aquí, y debemos mantenerla, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. En Romanos 15:13, ¿cómo dice, hermanos? Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el verso que leímos, ¿verdad? Yo lo tengo aquí, doble. Y Romanos 12:12 que leyó el hermano Juan. Dice, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozaos en la esperanza. ¿Sufridos en qué? En la tribulación. Gozamos en la esperanza. No podríamos gozarnos en una esperanza que está muy lejos, por allá no. Está aquí, y en esa esperanza, en todas esas promesas que Dios nos ha dado, en toda esta doctrina que el Señor nos ha enseñado. Esa es nuestra esperanza, de que al hacerlo, al ser fieles, al ser obedientes, entonces ahí está esa esperanza viva. Nosotros la estamos manteniendo. Por eso decíamos, no es pasiva, ¿no? Es activa, es dinámica. Que si a mí me ponen entre muchas comidas, una que tenga allí algún alimento sucio, pues no, yo sé que mi esperanza me dice no. Entonces está activa. Pero si yo soy pasivo y digo, pues voy a comer tantito, o voy a participar tantito de esto otro, o de esto, el mundo, porque el mundo se pasa y su concupiscencia, dice, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Verdad? Hermanos, un último verso en 1 de Pedro 1:13. Dice el verso, por lo cual, si quieren leerlo conmigo, a ver, léanlo, hermanos. ¿Cómo dice? Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. ¿Qué querrá decir cuando dice el apóstol, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos? ¿Qué es ceñir? Ceñirse. Por ejemplo, cuando nos ponemos un cinturón y nos bajamos así los pantalones, ¿verdad? Que no se nos caiga. Entonces nos sentimos ya listos o con autoridad para salir, para andar de aquí para allá, hacer nuestros trabajos. Un enfermero, una enfermera, un doctor, una doctora, cuando trabajan, se visten en sus vestiduras adecuadas, de blanco, ¿verdad? Usan el color blanco, el color azul. Se ciñen en ese momento de autoridad para hacer su trabajo. Un electricista que se sube allá a un poste a reparar las líneas de luz, tiene que llevar sus herramientas, sus botas, su casco, ceñidos de autoridad. Aquí dice, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, ¿con qué? Aquí mismo dice el verso, con templanza. ¿Qué es templanza? Valor, firmeza, ¿verdad? Dice, estad perfectamente, esperad perfectamente en la gracia.
que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Entonces tenemos que ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento. Si ya tenemos este conocimiento, hemos entendido, entonces vamos a ponernos a ceñirnos para que eso no se vaya, para que eso esté en su lugar fijo y que nada nos mueva, porque cuando no estamos bien afianzados, ¿verdad? Pues entonces cualquier cosa nos mueve y no. Aquí la palabra es bien clara. Entonces, hermanos, por eso al principio de nuestra plática decíamos, bueno, la esperanza es algo real que está aquí, que nos ayuda, que nos apoya. Aquellos que no creen, pues se van y no tienen esperanza. Pero nosotros sí. Así que, hermanos, pues vamos a seguir los lomos de nuestro entendimiento. Y otra vez preguntarán, ¿cómo me puedo yo ceñir aquí? ¿Me puedo yo poner aquí un cinturón en la cabeza o algo? No, allí dice cómo, ¿verdad? Ser templados, ser firmes, orar, siempre pedirle a Dios en oración, de nada sirve estar leyendo la Biblia y la Escritura si no le hacemos caso. Al final nuestras actitudes son pasivas y no son activas, como dice. Tenemos que ponerlo en acción, lo que sabemos, lo que estudiamos. Entonces Dios nos bendice y la esperanza está viva para recibir el premio cuando venga el Señor Jesucristo. Pues Dios bendiga, hermanos, a la iglesia y que Dios bendiga su palabra de manera que haga su efecto en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que Dios los bendiga, paz a vosotros.